Hola, seas bienvenido al programa Una Voz del Cielo. Hoy nos toca como título el mensaje que vamos a tratar, el cordón de grana, el cordón de grana. Así se llama este mensaje que vamos a tratar de compartir hoy. Así que ponete cómodo y vamos a ver qué nos dice Dios, si realmente viene esa voz del cielo y nos habla a través de su bendita palabra. El cordón de grana tiene que ver con la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. La entrada iba a ser a través del lado oriental, allí frente a Jericó, una ciudad amurallada y una ciudad bien protegida, bien custodiada. Y allí vemos que Josué, que era el líder que iba a ingresar a tomar posesión de la tierra prometida, el primer obstáculo que se encuentra es esta ciudad, la ciudad de Jericó. Así que él tenía que tomar esta ciudad y tomó precauciones, para lo cual él envió 2 espías a la ciudad que fueran en forma encubierta y que entraran en la ciudad para ver cómo se armaban, cómo estaban las guardias, cómo eran los lugares estratégicos y cuál sería el lugar donde ellos podrían ingresar a la ciudad. Y bueno, estos 2 espías ingresan a la ciudad y cuando van llegando a la ciudad seguramente pudieron ver los grandes muros que rodeaban la ciudad. Y mirando hacia arriba ellos ven una casa allí en el muro, y seguramente ellos ya pensaron esa casa como una vía de escape para cuando terminaran de explorar la ciudad. Y entonces esa casa pertenecía a una mujer que la Biblia dice que era ramera. Así que esa casa tenía que ser aquella que ellos pudiesen entrar para luego poder salir. Y bueno, eso es lo que hacen ellos. Dice allí en Josué capítulo 2, versículo 1. Josué, que era el líder, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y bueno, ellos habrían visto todo lo que tenían que ver y bueno, seguramente ahora les tocaba la partida y entendieron que ese lugar, esa casa que estaba allí en el muro, iba a ser el lugar estratégico para que ellos pudiesen salir. Pero antes de que eso ocurriera, el rey es avisado de que hay 2 espías en la ciudad, de que esos 2 espías se han metido en casa de esta mujer, Rahab. Entonces el rey envía allí a sus oficiales para hablar con Rahab y decirle que entregue a estos 2 espías. Y bueno, eso es lo que ocurre ahora. Dice allí Josué capítulo 2, versículo 3. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Ella se encuentra frente seguramente a los oficiales y ella tiene que dar respuesta de estas personas que ingresaron a su taberna, no sé cómo se llamaría, o su casa. Y entonces ella decide no delatarlos a estos 2 espías. Y les dice que no están, que sí, que habían venido, pero que ya habían partido. Y le dice si se apuran los van a encontrar. Pero sin embargo, esta mujer Rahab los había escondido en lo alto de la casa. Por eso cuando hicieron la requisa no los pudieron encontrar. Así que Rahab, ¿por qué habría hecho esto? Porque había algo en ella que
vio en estos dos hombres, no los vio como dos espías, sino como aquellos que podrían ser la seguridad para ella. Así que va al lugar donde se encontraban ocultos y ella habla con ellos y les va a contar lo que le está pasando o lo que pasa en la ciudad y cómo la llegada de la nación de Israel que venía desde Egipto ha cambiado, ha alborotado a cada ciudadano y a ella también la ha alborotado mucho y ha estado mucho pensando y se los va a contar a los dos espías. Dice allí Josué capítulo 2 versículo 29, versículo 9, perdón, en esta charla que tiene con los espías, ella descubre su corazón y les habla de esta manera. Les dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Les dice que la noticia de que ellos venían ya conquistando los lugares por los cuales ellos pasaban, y no solo eso, sino que se habían informado, ya conocían que tenían un Dios que era todopoderoso y que era invencible y que era el Dios que iba al frente del campamento de Israel. Y habían recibido las noticias de que este Dios había abierto el Mar Rojo, por lo cual cuando esta nación sale de Egipto pasan en seco por el Mar Rojo, luego que este Dios había cerrado el mar y había matado a todos aquellos que los perseguían. Y luego cuando ellos seguían en el peregrinaje para entrar por la tierra prometida, a la tierra prometida, dice que tuvieron que derrotar a dos reyes de los amorreos y a la gente que estaba en ese lugar. Y entonces ese avance tan poderoso que lo hacía esta nación de Israel, apoyado en este Dios, hizo que ella tomara esta decisión de ocultar a los espías. Así que le sigue relatando a ella lo que ella siente, lo que ella ha oído y cómo eso ha perturbado también su corazón. Dice allí Josué capítulo 2 versículo 10: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Y ella le está relatando a estos dos espías lo que ella ha oído y lo que la motivó a ella a tener misericordia con estos espías y no delatarlos. Y le sigue contando, dice el versículo 11, oyendo esto, o sea que como ustedes avanzaban, les dice a los espías, recorriendo y derrotando a los que se les ponían por delante porque tenían a este Dios, dice: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta mujer les cuenta que, porque claro, ellos, Rahab y todos los habitantes de Jericó, adoraban a sus ídolos y tenían muchos ídolos en los cuales ellos se apoyaban, pero entendieron que este Dios era el Dios de todo, que era el Dios del cielo, el Dios de la tierra, que era invencible y que ninguno de sus ídolos los podría salvar frente al avance de este pueblo. Y ella le sigue relatando y les cuenta que su corazón está también muy impactado por lo que ha escuchado, y ahora ella sabe que van a tomar su ciudad, que su ciudad va a ser destruida, porque nadie podía contra este Dios tan poderoso, el creador del universo. Entonces ella, hablando con los espías, les pide clemencia, les pide misericordia y les pide que cuando hagan la conquista, ella pueda ser salvada de la muerte y también a su familia.
ella le pide esto a los espías, que así como ella hizo algo por ellos, que ellos y hagan de mediadores para que su familia y ella puedan salvarse de la destrucción repentina que se venía sobre su pueblo. Y dice allí Josué capítulo 2 versículo 12, les dice así: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal. Ella les pide que a ellos los protejan, que los salven de esta muerte que era segura para toda esta ciudad, y ellos morirían y también su familia iba a morir, pero ella le pidió que la salvaran y que si ellos le prometían esa salvación, que le dieran una señal. Y bueno, uno de ellos tiene algo en la mano y se lo va a dar a esta mujer Rahab, y esa sería la señal que iba a tener ella para que no fuese destruida ella y su casa y la familia de ella. Entonces seguramente allí, cuando abre la mano, el espía o el israelita le muestra un cordón de grana. Y entonces le dice: este cordón de grana va a salvar tu vida, porque será una señal que nosotros vamos a ver cuando este cordón de grana flamee en tu ventana, la cual tú tendrás que atar. Y cuando vengamos para destruir la ciudad y veamos el lugar donde está ese cordón, la gente que esté allí será salvada. Así que tendrás que meter allí a toda tu familia cuando sientas que nosotros venimos conquistando la ciudad. Y por eso este mensaje se llama el cordón de grana. Así que dice allí Josué capítulo 2 versículo 18, he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, le dice el israelita, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Bien, ellos se van, son descolgados por esa ventana de su casa, y ya de ahí quedaban al otro lado del muro, y ella queda con el cordón de grana en la mano. Ella podría haber dicho: bueno, un cordón de grana, esto no creo que me salve la vida. Lo podría haber dejado a un costado, lo podía haber usado como un adorno. Pero sin embargo ella se aferró a esta palabra que le dio este hombre, y entonces cuando ellos se fueron, ella tomó ese cordón de grana y lo ató a la ventana, para que cuando vinieran a destruir a su ciudad, ellos vieran que ese cordón de grana era su casa. Dice allí en el versículo 21, ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Qué mujer obediente, realmente está dando pasos maravillosos. Y bueno, eso fue lo que salvó a su familia, que ella fue obediente, que ella oyó de este Dios poderoso y de que iba a ser destruida porque la ira de Dios estaba sobre esa ciudad, y entonces ella entendió que haría lo que le pedían. Y bueno, obedeció al mandato de estos hombres y ató el cordón de grana. Y así fue como ella se salvó, pudo salvar a su papá, a su mamá, a sus hermanos. Dice allí en Josué capítulo 6 versículo 25, habla el momento de la conquista. Dice allí: mas Josué, que era el líder que venía al frente del escuadrón, dice: mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Qué hermosa historia, y que se trama sobre este cordón de grana que recibe una mujer ramera
que entiende y ha oído que hay un Dios en los cielos que es más poderoso que todos los ídolos y que su ciudad iba a ser destruida, y ella se aferró a esta palabra que le dieron y se aferró a la esperanza. ¿Y qué fue lo que salvó a esta mujer de la muerte? Bueno, la Biblia lo dice allí en Hebreos capítulo 11, versículo 31. Leamos. Dice así: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Qué fue lo que salvó a Rahab y salvó a su familia? No fue el cordón de grana, sino fue la fe en el Dios de los cielos. El cordón de grana era una señal que le habían pedido y que ella tenía que tener. Si no hubiese tenido esa señal, no hubiese sido salvada, porque hubiese desobedecido y tal vez la hubiesen confundido y hubiese muerto, la hubieran confundido con el resto de la ciudad. Pero el cordón de grana sirvió para que los que venían para destruir la ciudad pudiesen ver dónde ellos tenían que cuidarse de no destruir a los que estaban adentro. Y es así como esta mujer dice que la fe de Rahab la salvó. ¿Y qué fue por qué ella actuó así? ¿Por qué recibió a los espías, los protegió, los encubrió, luego hizo lo que ellos le dijeron? Bueno, porque ella tenía fe en el Dios del cielo. Puso toda su fe. ¿Y cómo ella consiguió tener esa fe? Bueno, por todo lo que como ella era una ramera y entraba mucha gente seguramente a su taberna o a su casa, y entonces cada uno traía una noticia y ella se enteraba de todo lo que pasaba en la ciudad, lo que pasaba alrededores, y también pudo oír de lo que Dios estaba haciendo con su pueblo y a través de su obra, cómo este pueblo avanzaba. Entonces, lo primero que tenemos que sacar aquí es que la fe de la persona viene por el oír, como dice la Biblia, el oír la palabra de Dios. Dice allí Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahora, en este momento, estás oyendo la palabra de Dios. Eso hace que tu fe en este Dios del cielo, en este Dios del cielo y de la tierra, el creador del universo, hace que tu fe empiece a crecer, el oír su palabra. El oír una voz del cielo hace que Dios sea admirado por ti, que tú puedas poner esa fe en Él, el oír de que este Dios es maravilloso. Y bueno, todas las personas del mundo están como Rahab la ramera. Un día el Dios del cielo caerá en ira y su justicia será aplicada sobre todos aquellos pecadores que merecen la condenación eterna. Entonces un día las personas recibirán el justo juicio de Dios y el castigo que merecen por sus pecados, e irán todas las personas cuando se les aplique el castigo a la condenación eterna, a un lugar que se llama el infierno. Bueno, todas las personas están en esa misma condición, pero también Dios es un Dios que ama al pecador, no ama el pecado, pero sí ama al pecador. Y no amaba lo que hacía Rahab, pero sí la amó a ella y entonces por eso la salvó. No ama lo que nosotros hacemos, no ama lo que vos hacés, pero te ama a ti, y por amarte a ti ha enviado un día a su Hijo para que uno pueda alcanzar el perdón de pecados. Pero ese Hijo, el Hijo de Dios, tuvo que morir por causa de nuestros pecados. ¿Pero por qué tuvo que morir? Porque Dios nos ama y era la única manera por la cual Dios nos podía salvar. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Podemos pensar en los espías que entran a la casa de Rahab
y le dicen que el cordón de grana era importantísimo aplicarlo a la ventana. Y nosotros también podemos pensar que al morir Jesús en la cruz, el Hijo de Dios, su sangre derramada es el cordón de grana. Y cuando uno aplica esa sangre al corazón, porque le pide a Jesús que con esa sangre le limpie el corazón, es como si fuera el cordón de grana. Y necesitamos que esa sangre esté aplicada sobre nosotros para que no vayamos a ese juicio en el cual se descargará la ira de Dios y seremos condenados y destinados a la muerte eterna. Por eso nosotros estamos también como Rahab, que ella necesitó ese cordón para que fuese una señal de salvación para ella. Y nosotros con la sangre de Jesucristo encontramos ese cordón de grana, encontramos una forma de que Dios nos perdone y no nos envíe a la muerte eterna, a la condenación. Por eso dice allí Colosenses capítulo 1, versículo 14. Dice, hablando de la persona de Jesús, el Hijo de Dios, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cómo obtenemos el perdón de pecados? Por su sangre, por poner la fe en la sangre de Jesús, esa sangre que Él derramó en la cruz, y por pedirle a Jesús que aplique esa sangre sobre nuestro corazón. De la misma manera que Rahab puso el cordón de grana en la ventana para que se viera, y de esa manera ella fue salvada. Nosotros aplicamos esa sangre sobre nuestro corazón y entonces Dios nos salva y no moriremos como el resto de la raza humana. Dice Romanos capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Así que necesitamos aplicar la sangre de Cristo sobre nuestro corazón para que Dios nos perdone nuestros pecados y no pasemos a recibir ese juicio, ese justo y castigo de Dios que nos enviará a la condenación eterna. Por eso el cordón de grana es muy importante, porque nos hace reflexionar y nos dice que yo también, al oír de que Cristo murió por mí, al oír de que Dios el Padre lo envió para salvarme, como Josué envió a los espías para salvar a la ramera, así nosotros aplicamos esa sangre y es como si fuera el cordón de grana, es algo que Dios ve, un corazón que ha aplicado la sangre de Cristo, entonces Dios nos perdona y nos salva. Y lo maravilloso es que nosotros también, como te decía recién, al oír la palabra de Dios, nuestra fe crece. Y cuando nuestra fe crece, ponemos nuestra vida allí a las manos de Jesús y nos entregamos y le decimos que Él nos perdone y nos limpie nuestro corazón con esa sangre, porque entendemos que es la forma en que Dios nos puede salvar. Por eso dice allí en Efesios capítulo 1, versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta mujer Rahab pidió una señal. Dice, yo quiero que me dejen una señal como una garantía de que ustedes realmente me van a salvar y van a cumplir su promesa. Cuando la persona aplica la sangre de Jesucristo en el corazón para perdón de pecados y se arrepiente de sus pecados, le pide a Jesús que le perdone, Jesús envía a su vida una señal y la deja allí para siempre. Una señal que indica que Él nos va a salvar de la condenación eterna, de que un día nos llevará a ese cielo maravilloso que tiene preparado para nosotros. Y nos deja una señal como garantía, que es el Espíritu Santo. Por haber creído en Cristo,
por haber aplicado su sangre a nuestro corazón cuando le pedimos perdón y nos arrepentimos. Y entonces Él deja una señal para darnos a nosotros esa seguridad de que un día iremos al cielo. La señal es el Espíritu Santo que sella a la persona que recibe a Cristo en su corazón. Dice allí Efesios 1:14, dice, hablando del Espíritu Santo, que dice que somos sellados, dice que es las arras de nuestra herencia. Las arras es una garantía, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esto es maravilloso. Maravilloso es pensar que Rahab se aferró a este cordón de grana y tuvo fe en el Dios del cielo, que el Dios del cielo la salvaría. Y puso su fe en este Dios al cual había oído. Y cuando ella puso su fe, aplicó el cordón de grana donde lo tenía que aplicar. Y luego dice que cuando viene Josué conquistando la ciudad de Jericó y destruye toda la ciudad y mata a todos los habitantes y envía a la casa de Rahab a salvar a su padre, a su madre, a sus hermanos y a Rahab también, dice que él la incorpora al pueblo de Israel y la toma como parte de su familia. Y cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, aplicamos la sangre de Cristo sobre nuestro corazón, pidiendo perdón, rogando que el Señor nos perdone, arrepentidos. Entonces Él dice que nos incorpora a la familia de Dios y nos quedamos con esa familia para siempre. Pasamos a ser hijos de Dios. Dice allí Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al igual que Rahab, que ingresó al pueblo de Israel como parte de la familia, cada persona que recibe a Jesús, cada persona que se arrepiente de sus pecados, se convierte a Jesús, se vuelve de sus malos caminos y se vuelve a Jesús, lo recibe en su corazón, aplica su sangre para perdón de pecados y entonces dice que allí Dios lo hace un hijo de Dios y se queda con su familia para siempre. Qué hermoso mensaje, porque no hay otra forma de ser un hijo de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no hay ninguna manera de que una persona pueda llegar a ser hijo de Dios si no aplica este método que Dios ideó para que podamos ser salvos. No hay otra forma. Por eso un hijo de Dios no puede surgir de ninguna manera si no es a través del plan que Dios preparó en la cruz del Calvario y que nosotros vamos a ese plan, vamos a Cristo, le pedimos perdón, nos arrepentimos, lo recibimos en nuestro corazón, Él nos sella con el Espíritu Santo, aplica su sangre para perdonar nuestros pecados y nos incorpora en su familia. Y dice que la Biblia, versículo Juan 1:13 dice, los cuales, es decir, los que son hechos hijos de Dios, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? De que no hay forma humana que una persona pueda alcanzar la salvación si no es a través de Jesús, el Hijo de Dios que murió en la cruz. Y que no hay ni siquiera voluntad humana, es decir, no hay una posibilidad de que uno haga algún mérito para alcanzar la salvación. Tampoco dice que no son engendrados de sangre, es decir, si el papá se convierte a Cristo, lo recibe en su corazón y no por eso su hijo va a ser salvo. Su hijo también tiene que recibir a Cristo en su corazón, como su padre, su madre, sus hermanos. Cada ser humano tiene que hacer lo que hizo Rahab cuando obtuvo el cordón de grana y a través de aplicarlo a la ventana, ella fue salvada porque puso su fe en el Dios del cielo. Ahora, ¿dónde pasarás la eternidad? El juicio es inminente. El juicio de Dios ya está preparado y ya está determinado. Por lo tanto, la persona que no aplique su sangre la sangre de Cristo en su corazón y arrepentido clame a Jesús por salvación y por perdón de pecados
y que lo reciba en su corazón. Si la persona no hace eso, nunca irá al cielo, nunca será un hijo de Dios y le espera una condenación eterna, separado eternamente de Dios. Por lo tanto, hoy hemos aprendido a través de Rahab, una mujer pecadora, ramera, como dice la Biblia. Podría ser cualquiera persona con cualquier otro pecado, pero ella alcanzó la salvación y fue incorporada a la familia de Dios. ¿Alcanzarás tú la salvación de tu alma? ¿Serás incorporado a la familia de Dios? Tienes que ir a Jesús, porque Él fue el enviado y que Él trajo la solución. El cordón de grana es su sangre y su Espíritu Santo es la señal que Dios te da para sellarte como hijo de Dios cuando recibes a Cristo en tu corazón. Ve a Cristo, toma esa decisión sabia como lo hizo Rahab. Y si has oído la palabra de Dios, esa palabra tiene que haber provocado esa fe que te impulsa a ir urgentemente a Jesús para alcanzar la salvación de tu alma y para ser incorporado a la familia de Dios. Que el Señor te ayude a tomar una sabia decisión como esta mujer. Fue la única que se salvó. Fue solo ella y su familia. El resto pereció y la ciudad fue tomada y fue destruida. Que el Señor te ayude a tomar esa sabia decisión, pero tienes que aplicarla. Tienes que obedecer como Rahab, quien recibió ese cordón de grana y lo ató a la ventana. Lo atarás tú a la ventana de tu corazón. Pondrás la sangre de Cristo en ese corazón para que tus pecados sean perdonados. Que el Señor te ayude a tomar esa decisión. Que Dios te bendiga y nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.